Buenos días, buenas tardes, buenas noches primero. Bueno, acá estamos para comenzar la segunda clase, ¿sí? Virtual, la explicación de lo que va a ser la segunda clase, ¿sí? Espero que no hayan tenido problemas, y si es que tuvieron problemas, recuerden que pueden enviarle un mail, ¿sí? a los delegados, y ellos me lo hacen llegar, ¿sí? El mail con las dudas y preguntas, ¿sí? Voy a aclarar esto a principio de esta clase. Las actividades para evaluar, ¿sí? Todas las clases que vamos a tener virtuales van a ser a mediados de mayo. A mediados de mayo yo voy a enviar mediante un mail por los delegados las actividades para que ustedes puedan realizarlas. Después me pueden preguntar las dudas que vayan teniendo, etcétera. Y van a tener que entregar, ¿sí? Desde la mitad de mayo a fin de mayo, que es donde termina el trimestre. Por ahora lo que vengo viendo es que hay buena predisposición de ustedes, que hay un buen ida y vuelta, que hacen preguntas, que todas las dudas, o sea, están activos, y eso está buenísimo, ¿sí? Yo obviamente por esta situación vamos a buscar que las actividades sean acordes a eso, y por eso hago estas clases, y por eso he enviado y voy a seguir enviando todo el material teórico. Bien, lo que vamos a ver en la segunda clase, si esta es la segunda clase virtual que vamos a tener de construcción de la ciudadanía, ¿sí? El tema es la justicia social. ¿Qué es la justicia social? ¿Sí? Esto yo ya lo envié en mails anteriores que deben haber recibido, y como siempre les digo, este material que yo tengo acá, que es el que suelo llevar a las clases, ¿sí? Para ir hablando, lamentablemente lo que falta acá, como digo siempre, es el ida y vuelta y el debate que podemos llegar a tener, ¿sí? Obviamente yo de tantos años puedo imaginarme las preguntas que les puedan surgir a ustedes, las dudas o no, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo así, ¿sí? Vamos a empezar entonces con la justicia social. Bien, yo les voy a ir leyendo y les voy a ir explicando, ¿sí? Cómo hacemos en clase, a qué viene esto, ¿sí? La justicia social es un valor, ¿sí? Que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad. Vuelvo a repetir, la justicia social es un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad. Bien, ¿sí? Del primer renglón, valor, ¿sí? Valor. Recuerden, ¿sí? Que los valores, ¿sí? Por si no lo sabemos, lo pasamos a explicar, son ciertas normas con las que se rige la sociedad y cada ser humano, ¿sí? Son acciones que están muy bien vistas, ¿sí? Por parte de la sociedad, y con las que se rige toda sociedad, ¿sí? En determinadas circunstancias. Bien, la solidaridad, ¿sí? La lealtad, el amor, ¿sí? La honestidad, la decencia, ¿sí? Hay un montón de valores, es como se rige cada persona. Bien, esos valores, ¿sí? No están contemplados dentro, ¿sí? De las leyes en algunos casos, sino que son, ¿sí? como valores éticos, ¿sí? Que uno sabe que, perdón, uno sabe, por ejemplo, ¿sí? Que está mal, ¿sí? Realizar ciertas acciones despectivas, violencia, etcétera, contra las personas o contra propiedades o contra los seres vivos. Bien, bien. ¿Qué es la justicia? ¿Sí? ¿Qué es la justicia? Cualquier cosa, si eso yo estoy diciendo, lo vuelvo a decir, me lo escriben, me lo ponen, o lo pueden buscar, ¿sí? Porque todas estas definiciones, por eso yo les dije que busquen el diccionario y lo tengan en clase. Bien, ¿qué es la justicia? ¿Sí? Justicia. La justicia, ¿sí? Lo pueden buscar, ¿sí? Es un principio, esta sería la definición, es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde, ¿sí? Es una cualidad de justo. Bien, como había dicho, principio moral, ¿sí? Ahí entrarían en juego los valores, ¿sí? Entre saber en lo que está bien y lo que está mal. Más o menos a partir de los 5 años uno ya sabe qué cosas está bien y está mal, ¿sí? O sea, ya entiende qué es lo que está bien y lo que está mal. Es consciente, ¿sí? De ese tipo de cosas. Y a partir de ahí se va manejando a lo largo de su vida. Bien,
como dice, es un principio moral que inclina a obrar, ¿sí? A actuar como actuamos nosotros, ¿sí? Y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Si yo veo que están aplicando golpes, violencia contra una persona, que están aplicando contra un animal, que están destruyendo, ¿sí? Algo, no sé, una parada de colectivo, ¿sí? Ahí va a aplicar mi principio moral de saber que eso ya uno sabe que está mal, ¿sí? Por eso digo, a partir de los 5 años uno ya comprende que eso está mal, ¿sí? Y las reacciones físicas que se provocan, ¿sí? en las personas, porque cuando uno tiene 4 o 5 años, 3, no se da cuenta por qué se hace eso, ¿sí? Todavía no razona eso, pero sí no le produce agrado, no le da placer eso, ¿bien? Entonces, por eso a partir de los 5 años, cuando uno ya va entendiendo, va comprendiendo, ¿sí? El principio moral entre lo bueno y lo malo, ¿bien? Entonces, si yo veo que están, ¿sí? Rompiendo una parada de colectivo, agrediendo a una persona, a un animal, a una propiedad, inclina cómo voy a actuar, ¿sí? Y juzgar, ¿sí? Voy a dar aviso, voy a decirle qué estás haciendo, ¿sí? Hay un montón de factores. O, ¿sí? No va a aplicar la justicia y me voy a hacer distraído, voy a hacer la vista gorda, ¿sí? Entonces ahí la justicia no estaría entrando. O sea, yo y cualquier ciudadano, más allá de que la justicia es un poder dentro, que eso ya lo vamos a ver, dentro de lo que es la conformación de una república, ¿sí? Hay una justicia, ¿sí? Que es personal de cómo voy a actuar ante esa situación. ¿Bien? Bien, continuamos. ¿Sí? La justicia social se enfoca generalmente a la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y el desenvolvimiento de una persona en la sociedad, como por ejemplo el bienestar socioafectivo, la educación, la salud y los derechos humanos. Bien, nosotros en esta clase de hoy vemos la justicia social. Es la justicia, ¿sí? Como se ve en la sociedad. Bien, como dice la definición, se enfoca en la repartición justa y equitativa, ¿sí? Significa que lo que se tenga que repartir, esa distribución, sea igualitaria, que no haya ningún tipo de discriminación hacia alguna persona, ¿bien? Que sea equitativa, ¿sí? Que se den en partes iguales. Eso es lo que dice la definición, ¿no? Obviamente, hace mucho tiempo, y lo seguimos haciendo, vamos a seguir luchando, ¿sí? Para que esto se cumpla, ¿no? Porque y más en estos tiempos de hoy, en este aislamiento que estamos viendo, podemos observar que la repartición justa y equitativa no se produce. Hay una gran desigualdad en el mundo, ¿sí? No solo en la Argentina, hay una gran desigualdad en el mundo, ¿sí? Y uno considera que ninguna persona, o sea, debe vivir de manera peor que la otra. Bien. Entonces, como los ejemplos que da el bienestar socioafectivo, que esa persona, ¿sí? Se encuentre socialmente querida, que sea una persona socialmente querida, no es lo mismo, ¿sí? Una persona que recibe amor, que recibe cariño, preocupación, ¿sí? Por parte de su gente, ¿sí? A que no lo reciba, ¿sí? A que reciba el maltrato psicológico, físico, despectivo, ¿sí? No es lo mismo. La educación no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo si yo tengo todas las herramientas a que no las tenga. Bien, siempre es preferible tener todas las herramientas para poder realizar una educación productiva a lo largo del tiempo. La salud lo mismo, ¿sí? No es lo mismo no tener salud que tener. No es lo mismo alguien que vive enfrente de un hospital totalmente capacitado a alguien que vive en el medio del monte, en la cordillera, donde tiene que hacer un montón de kilómetros para llegar a un centro de salud, que ni siquiera es un hospital. Entonces no es lo mismo. ¿Bien? Bien, el Día Mundial o Internacional de la Justicia Social se celebra el día 20 de febrero. Este día fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas, y las Organizaciones de las Naciones Unidas es un conjunto de países, ¿sí? Que se fundó después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en la década del 40, 1940, ¿sí? Y que actúa para, ¿sí? Participar en conflictos de países, ¿sí? Tratar de solucionarlos, etc. Bien. La importancia de la justicia social radica en que fomenta la integración y la protección frente a la explotación de los más vulnerables, para de esta manera caminar hacia una sociedad más justa y equitativa. Bien, acá hacemos, ¿sí?
un asterisco importante, ¿sí? La justicia social fomenta la integración, que estemos todos integrados, no importa de qué país, de qué, digamos, religión, qué idioma hablemos, qué cultura tengamos, sino que fomenta la integración, ¿sí?, de todos. Perdón. Y la protección frente a la explotación de los más vulnerables, ¿sí? De los más vulnerables. O sea, los más vulnerables, ¿quiénes pueden ser? A veces en una sociedad se dice los niños y niñas y los ancianos, ¿sí? Son los más vulnerables. No necesitan, ¿sí?, de alguien que por ahí los esté cuidando, ¿sí?, de alguna manera. Obviamente una persona que tiene 2 años, 3 años, 4 años no puede mantenerse por sus propios medios, ¿sí? A la edad que tienen ustedes, tampoco. Ustedes están buscando la independencia, ¿sí?, a futuro, no ahora, ¿sí? Obviamente vamos teniendo responsabilidades que está muy bien tenerlo, ¿sí? Por ejemplo, la responsabilidad de llevar una buena tarea en lo escolar, poder tener una iniciativa, proyectos, poder ayudar en mi casa, etcétera, ¿sí? Levantar la mesa, hacer las camas, hay un montón de cosas, ¿no?, que uno ya va teniendo responsabilidades por la edad que tiene, volver solo de la escuela, ¿sí?, etcétera, etcétera. Bien. Pero todavía no está bueno que, o no es aconsejable ser independientes. Bien, características de la justicia social, ¿sí? Ya estamos en el segundo, ¿sí?, acá apartado, características de la justicia social. La justicia social se caracteriza por ser uno de los valores sociales más importantes en la sociedad, ¿sí? Lo que habíamos dicho al principio, ¿sí? Es uno de los valores sociales más importantes en la sociedad. La justicia social, ¿sí?, vela por el bien común y la convivencia armónica de la sociedad en la que se vive. Bien, o sea que busca el bien común de todos y que sea en armonía, en paz. Vela por el equilibrio entre el bien individual y el bien común, basado en los valores humanos fundamentales. Y acá tenemos ejemplos clarísimos, ¿sí? La justicia vela por el equilibrio entre el bien individual y el bien colectivo, el bien común, ¿sí?, basado en los valores humanos fundamentales. Y ahora que estamos viviendo un aislamiento, una cuarentena, lo podemos ver, que hay un montón de gente, ¿sí?, que tiene una forma de pensar muy individualista y la gran mayoría de la gente, ¿sí?, ¿sí?, una forma de buscar el bien común. No podemos construir absolutamente nada solo, ¿sí? El ser humano, la familia representa lo más valioso que tiene cualquier persona. Bien, el ser humano, sus afectos, ¿sí? Sus afectos pueden ser sus amigos, ¿no? Hay muchos amigos que son considerados familia. Entonces lo que busca, ¿sí?, es el bien común, es lo que estamos viendo ahora. Así que hay mucha gente que tiene una forma de pensar y de ver la vida de manera individualista y un montón de gente, ¿sí?, que tenemos la forma de mirar, ¿sí?, la vida buscando el bien común, ¿sí? Nadie se salva solo, eso es algo que tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? Es mucho mejor ser solidarios, ¿sí?, ser buena gente, orar de buena manera, tener valores, convicciones que sean nuestros y respetarlos, ¿sí?, y debatirlos. Por supuesto que esta clase da para mucho y me hubiera encantado que yo llegué hasta acá, pero ya hubiéramos estado hablando un montón de cosas porque seguramente a ustedes se le vienen un montón de preguntas, ¿sí?, en este momento. Y es lo bueno de ciudadanía, que se puede hablar, ¿sí?, debatir, intercambiar ideas, etc. Bien, en este sentido la justicia social enfoca sus esfuerzos en la búsqueda de la equidad en las diferentes cuestiones sociales que aún son necesarios resolver, ¿sí? Para eso entonces tiene que actuar ciertas personas. Si ve que no se cumple, ¿sí?, que hay personas que son muy vulnerables, es donde tiene que actuar, ¿sí?, el Estado, ¿bien?, dentro de los poderes, ¿sí?, que se le poseen para poder solucionar ese tipo de cuestiones. Principios de la justicia social. El concepto de justicia social surge en medio de la segunda revolución industrial en el siglo XIX, justo antes de estallar la Primera Guerra Mundial. Los principios de la justicia social aparecen frente a la aparición de lo que se denomina la clase obrera frente a la explotación de ella por parte de la burguesía, cuyos problemas se conoce como cuestión social, ¿sí? Antiguamente, hoy, aunque estemos en el año 2020, también hay una gran parte de la población que sigue trabajando
sin que se le reconozcan todos los derechos, aunque eso esté escrito, ¿no? Pero al principio del siglo XX y fines del siglo XIX, ¿sí? Había mucho lo que era la clase trabajadora, el obrero, ¿sí? Era explotado en mayor medida. ¿Sí? Esto quiere decir que trabajaba con un salario que no le reconocía, ¿sí? Si se enfermaba, si tenía el nacimiento de alguno de sus hijos, ¿sí? Que pudiera faltar, que no concurra al trabajo, ¿no? Mejor dicho, por el día de ese nacimiento. Y que no tuviera vacaciones, un montón de los elementos para trabajar, ¿sí? Los elementos para trabajar. Muchas veces estudiando se observa que la expectativa de vida, o sea, lo que se calculaba que una persona podía vivir era 50 años, ¿no? Estamos hablando del año 1800, fines de 1800, principios de 1900, ¿sí? Entonces, hoy la expectativa de vida en la Argentina, ¿sí? Y en el mundo, ¿sí? Ha crecido. En algunos países todavía sigue siendo muy baja, ¿sí? Muy baja. Esto por las condiciones de vida. Para que tengan una idea, una vez fui a una mina, ¿sí? Una mina abandonada, donde había toda una explicación y entramos a la mina y me decían que la expectativa de vida de esos mineros era de 45 años, ¿sí? Porque obviamente entraban sin ningún tipo de protección, ¿sí? Adentro de la mina, o sea, tienen que entrar adentro de la montaña y aspiraban todo ese polvillo cuando le daban con los picos, con las palas para sacar, ¿sí? El mineral, ¿sí? de la roca. Bien, y vivían más o menos hasta los 45 años, ¿no? Imagínense que una persona que no tiene ninguna protección, no tiene barbijo, ¿sí? No tiene luz, no tiene un buen respirador, ¿sí? Que vengan los barbijos, esos que están muy bien protegidos, o sea, todo eso lo aspiran los pulmones y se va a terminar, va a tener una vida útil muy corta, ¿sí? Esa persona. Bien, en eso se ha avanzado mucho, por suerte, pero aún en muchas partes del mundo, incluso en la Argentina, eso no se sigue cumpliendo. Dentro de lo que se conoce como justicia social podemos encontrar conceptos como la justicia distributiva, término rescatado de autores como Aristóteles, indica el aporte que cada uno le debe a la sociedad. ¿Sí? La justicia distributiva, de distribuir, ¿sí? Distribuir, para que sea en todos lados, ¿sí? Igual. Por otro lado existe la justicia retributiva, que indica la imposición de la ley frente a los delitos que se cometen en determinada sociedad. ¿Sí? Ahí es donde actúa, ¿sí? Las leyes, ¿sí? Va a actuar el Poder Judicial, que es el encargado, ¿sí? De la justicia en una república. Es importante recargar que la justicia social sigue mayoritariamente los principios de los valores sociales fundamentales para el funcionamiento equilibrado y armónico en sociedad. Bien. Pasamos a los tipos de justicia social. Los tipos de justicia social se categorizan en el ámbito social en que se aplica. Como tal, se indican aquellas áreas que se han estado trabajando de la revolución industrial, como hablamos anteriormente, como por ejemplo la justicia social laboral, vela tanto por la relación saludable entre el trabajador, ¿sí? y el patrón, como las condiciones físicas y psicológicas necesarias para que el empleado pueda ejercer sus funciones adecuadamente. ¿Sí? Es lo que expliqué en el ejemplo, ¿sí? de la mina cuando me tocó visitar. La justicia social económica regula que la distribución de la riqueza tienda a un estado de equidad que no sea acumulado solo por uno, ya que crea como consecuencia una disparidad extrema de clases sociales, entre otras injusticias sociales. Lo que habla la justicia social económica es que se distribuya equitativamente, ¿sí? La riqueza, ¿sí? que tiene, por ejemplo, un país, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es una de las riquezas? El agua. El agua es una de las riquezas que tiene el país. Entonces, no me parece a mí justo que yo tenga agua potable y muchas personas en la República Argentina todavía en el siglo XXI, en el año 2020, no tengan agua potable, cuando nosotros somos un país abundante en agua potable, bien, en recursos naturales. Para que se den una idea. ¿Sí? La energía, ¿sí? Es otro de los, otro de las riquezas que tenemos como país, el alimento,
¿sí? Etcétera. Hay muchas cosas que nosotros producimos como recursos y que lamentablemente, eso no hace falta que uno lo explique, se ven que en la Argentina no están bien distribuidos. La justicia social sanitaria. Bien, el derecho de la salud debe ser asegurada por todos los seres humanos por igual, siendo un derecho fundamental al que todos pueden acceder velando por un cuerpo y una mente sana. Bien, ¿qué quiere decir esto? Igual, lo mismo que vengo diciendo, que la salud sea distributiva, equitativa a lo largo y ancho de la República Argentina. Todas estas cosas están basadas en nuestra Constitución. Ahí es donde, no es que lo dice el profesor, no, están en nuestra Constitución. Lo que tiene que uno pelear y reclamar es que se cumpla, ¿sí? Porque es un derecho que está en nuestra Constitución. Bien, justicia social y equidad, último punto. La justicia social implica equidad, ¿sí? Se denomina comúnmente la justicia social como sinónimo de equidad social, pero se diferencian en términos de las expresiones de la búsqueda de la igualdad. De manera general, la justicia social implica la creación y aplicación de leyes que permiten que ella funcione. La equidad social, en cambio, abarca todo tipo de igualdad, sean ellas escritas o no, apelando a la justicia moral. Bien, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos terminando. Para hacer una conclusión, ¿sí? La justicia social lo que busca, ¿sí? Para que entendamos, es que nuestra riqueza, ¿sí? De alimentos, de educación, de energía, social, económica, laboral, sea distribuida de manera equitativamente, ¿sí? Por partes iguales, ¿sí? Y sea distribuida a lo largo de todo el país. No que una persona que vive en tal lado tenga más derechos que una que vive en otro lugar, ¿sí? Recuerdo que en nuestra Constitución, que es donde se basan todo este tipo de derechos, donde están plasmados, ¿sí? Dice que cualquier habitante de la República Argentina puede vivir en donde quiera, ¿sí? Y la educación, la salud, ¿sí? Y los recursos deben llegar ahí, porque no está prohibido vivir en el lugar que uno desee, ¿sí? Si uno quiere vivir en el medio de un pueblito en La Puna, Jujeña, Salteña, bueno, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo y que lleguen los recursos, ¿sí? Para que su vida sea digna. Bien, bueno chicos, vuelvo a repetir, seguimos de esta manera. Hay clases que son más llevaderas que otras, ¿sí? Que son largas, véanla espaciado como ustedes gusten. Esto yo sé que en estas clases se da mucho el ida y vuelta, lamentablemente acá no está. Les mando un abrazo y nos estamos viendo la semana que viene.